Buenos días, hermanos. Por razones técnicas y por problemas de internet no hemos salido en todos los días de esta semana. Y la hora apropiada, creo, porque se usa menos el internet, es esta hora de la mañana. Y al lado de un mate, quiero presentarles un pensamiento simplemente de la palabra de Dios. Referente a todo lo que estamos viviendo. Estamos en un tiempo muy difícil, como que cada día se empeora más, como que cada día hay distintas voces que se levantan a favor y en contra de la cuarentena, que bombardean nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros proyectos diarios, y que mucha gente tiene muy poco claro toda esta situación. Como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, ¿qué pensamos? ¿Qué decimos como líderes? Yo quiero poner en esta mañana el punto de vista personal, mío, ni siquiera de nuestro ministerio, simplemente el mío. Es fácil hablar desde un púlpito, es fácil hablar sentado de un sillón cómodo, es fácil hablar cuando tenemos un respaldo económico de una gran congregación que nos respalda. No es el caso particular de quien les habla. Somos un grupo pequeño que está confiando en una vivencia pura y viva del Espíritu de Dios para guiarnos en el transcurrir de la vida. Por ende voy a hablar, como digo, desde mi punto de vista, como hombre que tiene la de decir, conforme a la palabra de Dios, lo que nosotros debemos hacer. Por ahí se han levantado voces, no importa quién, de líderes carismáticos, de líderes importantes, que tienen una postura diferente. Yo no voy a juzgar ni condenar la postura de nadie, porque no es este el trabajo que tenemos como iglesia. Que debemos, en cierta forma, levantarnos en contra de las órdenes del Estado, que dice que no hay posibilidad de congregarse, de estar reunido. Yo viendo toda la situación de lo que se está viviendo, digo que prefiero obedecer a lo que dice la palabra en este momento, que me ordena a obedecer a las leyes, que Dios es el que pone reyes y quita reyes, y que no hay ninguna autoridad que no haya sido impuesta por Dios. Eso es lo que yo prefiero. Eso es lo que yo tengo y debo hacer, porque la palabra, la Biblia, es el mapa que dirige mis caminos y que toma decisiones por de lo que yo debo hacer. Por eso aclaro que yo no estoy hablando en nombre de ninguna iglesia, ninguna autoridad. Como autoridad espiritual sí, como persona, tengo que tomar ciertas decisiones, porque detrás de esas decisiones hay vidas. Y yo no puedo jugar con la vida de nadie. No debo jugar con la vida de nadie, porque la vida de los hombres es sagrada. La palabra que yo conozco dice que el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, y que aquel que destruye el templo, que es del Espíritu de Dios, Él los destruiría también. Por otro lado, escucho hablar desde los prosenios, de los lugares de la política, pero no los veo actuar conforme a lo que dicen, porque los templos de las personas que hablan siguen cerradas. Por ende están haciendo caso a lo que las autoridades dicen. Ese es mi punto de vista. Por otro lado, yo tengo el deber, como pastor o como hombre de Dios, de decir y de hablar del amor de Dios.
Hoy hay muchas personas que de distintas denominaciones hablan conforme a lo que se les ha enseñado. Yo tengo contacto con distintos siervos, distintas siervas de distintas organizaciones y de distintas ópticas en las que se lee la Escritura. Nosotros a veces hablamos conforme a lo que hemos aprendido y no lo que hemos estudiado. Y cuando hago esta diferencia es lo que nosotros nos han dicho, no lo que hemos aprendido conforme a lo que la palabra del Señor dice. El Señor Jesús dijo escudriñar las Escrituras porque os parece que en ella tendréis vida eterna. Y a partir de esa postura es que justamente ayer hablaba con una persona que tiene principios sabáticos y me decía que la verdad que hay que guardar el sábado porque esto viene a causa de que no hemos guardado el sábado. Que la marca de la bestia, que el 666, que... Y yo le decía lo que voy a decir en esta mañana. Nosotros como pastores pentecostales, porque soy pentecostal y me honro de ser pentecostal, y como siempre digo un poco en solfa y un poco en serio, si no fuera pentecostal pagaría para ser pentecostal. Nos hemos pasado la vida, o mucha parte de nuestra vida eclesiástica, hablando de las formas y hablando de los dogmas, que la corbata, que el saco, que el pelo, que la pollera, en vez de hablar de algo mucho más importante que eso. Los hermanos sabáticos hablan del sábado sin decir y sin exponer que Jesús mismo se puso y dijo, he aquí el Señor del sábado soy yo. Cuando hablamos de evangelio creemos que hablamos de formas, de costumbres, de dogmas. Pero la realidad es que evangelio significa Jesús, o buenas noticias, o Dios con nosotros, porque eso es el evangelio. El evangelio es buenas noticias y Dios hablando a nuestras vidas en tiempo presente, recordándonos el pasado para no caer en los mismos errores en el futuro. El Señor habló y Juan escribe el principio más maravilloso de todas las doctrinas. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su verdadero unigénito Hijo de Dios. Cuando dice unigénito y cuando dice hijo, muchos dicen, pero yo también soy hijo. Pues yo quiero decirle que cuando dice unigénito está hablando de el único en su género, porque en Jesús se unen dos cosas importantes. La genealogía humana en María y el Espíritu de Dios que fue el que engendró a Jesús. Nosotros tenemos el privilegio de saber que hubo alguien único en el género de Dios que vino, se hizo hombre para morir en una cruz. El amor sobrepasa todo entendimiento y todo principio retórico, eclesiástico y doctrinal. Por amor Jesús murió. Y estando allí en el monte orando, le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios, en otras palabras, en su acción dijo, no, vos vas a morir por todos, yo no quiero que tú pases esta copa. Vas a pagar el precio por todos. Vos, el unigénito, vas a pagar el precio por el resto de la raza. Si nosotros queremos poner o pretendemos poner dogmas y costumbres anteponiendo a ese amor, estamos equivocándonos. Yo no sé cuánto tiempo va a durar
esta pandemia y esta cuarentena, cuánto tiempo va a durar el hecho de no podernos congregar. Pero el amor de Dios está más allá de congregarse en un templo, porque usted puede estar en un templo y no estar unidos ni a Dios ni a usted mismo, porque muchos vienen al templo con la parte física, pero emocionalmente están lejos de Dios, enemistados con Dios al estar enemistados con sus hermanos, con sus pastores. Pongamos y antepongamos todos esos principios de sábado, corbata, saco, pantalones, pollera, pelo corto, pelo largo, al amor de Dios es una herejía. Hablemos de lo que realmente Dios nos ha mandado a hablar. Amor. Amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el amor que nunca deja de ser, el amor que todo lo puede, que todo lo vence. De eso tenemos que hablar. Ese es lo que yo pienso en este momento que debemos hacer. No es en el templo, es en todos lados. Algunos han criticado los dichos de algunos siervos de Dios que han dicho, el diablo cerró los templos, pero la iglesia se ha puesto en actividad en los hogares. Y es verdad. Y quizás la persona que lo dijo no estará de acuerdo, pero no es la única voz que se pueda levantar. La iglesia primaria no tuvo templos. La iglesia primaria se estuvo en las plazas, en las casas, allí hacían sus reuniones, allí predicaban, allí hacían. El papismo romano metió a la iglesia dentro de los templos, es verdad. Pero tampoco podemos decir que somos los pentecostales marcados con el número 666, como dicen algunos hermanos adáticos, porque los primeros que se reunían el primer día de la semana y llevaban sus ofrendas, apóstoles. No fue Constantino el que estableció el domingo, sino que la iglesia primaria se reunía los primeros días de la semana a compartir la mesa, que era la cena del Señor, y a compartir y llevar sus ofrendas y sus diezmos. Esto es bíblico, y no es que nosotros tengamos que cambiar nada. Nosotros no seamos tan idólatras, hablando de nuestros principios, porque eso también es idolatría. Eso también es sectarismo. Eso también implica mutilar el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios habla de quiénes son los que mutilan el cuerpo de Cristo. Dice que son perros. Y la Biblia también dice que los perros estarán afuera. Entonces no seamos tan totalitarios, amados en el Señor, ni aceptemos el totalitarismo de la boca de nadie, por muy afamado que sea. El único dueño absoluto de la verdad se llama Jesucristo. El único representante de Jesucristo aquí en la tierra es la iglesia guiada por el Espíritu Santo. El resto es pura cháchara. No quiero hablar en contra de nadie, pero sí hablo y digo que nadie que se diga ser siervo de Dios tiene autoridad para usar el nombre del Señor para levantar a nadie en contra de ninguna autoridad. Yo me rebelaría contra las autoridades si me obligaran a matar. No haría eso, no me sometería a esa ley. Pero a mí las autoridades no me han obligado a matar, me están obligando a cuidarme. Me están obligando a respetar la vida de mucha gente, que son libres de ir donde quieran, por supuesto, siempre y cuando cuiden y guarden sus propias vidas, sabiendo de que el cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y como templo del Espíritu de Dios lo tenemos que cuidar. Nosotros que hablamos tanto en contra de Dios, y debemos hacerlo, porque el alcohol te mata, el cigarrillo te mata, la droga te mata, pero este virus también mata. Entonces yo no puedo ser tan necio, usando la autoridad que Dios me ha dado como siervo y pastor,
de meter gente o sacar gente de sus hogares para meterlos en un templo. Sí puedo instar a los hermanos de nuestra congregación, que es lo que hago, a que busquen a Dios, porque este es tiempo difícil y no vendrán tiempos mejores. Los políticos se levantan y muchas veces nosotros como cristianos avalamos lo que dicen, que a causa de la pandemia va a haber una crisis económica, que hay que romper la cuarentena, y hay necios, por no decirles locos, que avalan eso. Estoy hablando de nuestro país. Países súper desarrollados como los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, reconocen hoy que hay 40 millones de personas que han perdido sus trabajos. Sin ir más lejos, en la República de Chile, tengo contacto con gente que me está diciendo que han despedido gente a causa de la pandemia. En nuestro país todavía tenemos el privilegio, y no estoy hablando a favor de ningún gobierno, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es orar por los que están en eminencia, y es lo que hago. Dios bendiga a nuestras autoridades y juzgue con justo juicio si están haciendo incorrectamente. Pero nosotros como iglesia debemos obedecer, porque a eso nos llamó el Señor. Y si no, lea la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, que fuimos elegidos para obedecer, y la palabra obediencia produce bendición. Así que, amados en el Señor, desacostumbrado horario y seguramente algunos lo van a recibir, otros no lo van a recibir, pero todos de alguna forma y de otra están escuchando esta palabra que Dios puso en mi corazón. Y no se olvide, por favor, no se olvide. Fuimos llamados a ser un reino de sacerdotes. Y como sacerdotes debemos interceder. Como sacerdotes debemos mantener el fuego del altar encendido todos los días. Pero también como sacerdotes, los sacerdotes tenían 3 tipos de vestimenta. 3. Una era la sacramental, otra era la ropa que tenían que usar para limpiar el altar y sacar todo lo que había quedado en el altar y llevar al altar. Y la otra, la ropa que se usaba para diario vivir. No seamos tan necios, no seamos tan delirantes de creer que vamos a usar de la misma forma. Cuando Dios usa a Moisés para darle el ropaje que tenía que darle, con la que tenía que vestir a Aarón, le dio la siguiente, tenía hasta los calzoncillos de lino fino. Mitra, una lámina de oro, un efod con las 12 piedras que marcaban las 12 tribus de Israel, pero tenía algo que usted, si usted lo lee bien ahí en el libro de Génesis, lo va a encontrar, que no le dio cómo tenía que ser el calzado que tenía que usar. Dios era tan exquisito en mostrarle hasta su ropa íntima, daba el tipo de calzado que tenía. ¿Sabe por qué? En cierta forma le estaba diciendo que como sacerdote tenemos que tener los pies sobre la tierra. Amados hermanos en el Señor, no se olvide, jamás se olvide de tener los pies sobre la tierra. Que el Señor de paz los bendiga. Los abrazo a todos y a cada uno en la paz del Señor. Que tengan un excelente sábado, un fin de semana maravilloso. Gracias a Dios aquí en Neuquén ha vuelto a salir el sol. Lamento a aquellos que a lo mejor han pasado momentos difíciles en la noche, en el día de ayer, en la noche de ayer. Pero bueno, paciencia y no olvidar que de tal manera nos amó y todo lo que es amado por Dios es guardado por Dios. Que el Señor de paz los bendiga. Shalom Adonai.